Hi there students, espero que estén bien. En este video les voy a estar explicando esos últimos detalles para que puedan hacer el trabajo de la canción. Poetic Devices is a lesson that we started on February, so no voy a discutir todo este tema en este video, simplemente voy a hablar de esos últimos detalles que puede ser que sean los más confusos para el trabajo de la canción. Okay, so let's go. And for this lesson in particular, I mentioned two vocabulary words, and those words were rhyme and stanza. Rhyme is when the end of lines or internal words sounds the same or similar. And stanza is a group of lines forming the basic recording metrical unit in a poem, or also you can say the stanza is a verse. La rima la has visto antes porque lo trabajamos cuando estábamos hablando de lo que era onomatopeya, simile, metaphor, consonants, alliteration, and all of them. Así que dentro de todos esos poetic devices estaba lo que era la rima. Y su definición nos está diciendo que cuando al final de esa línea o entre medio de esas líneas hay palabras que suenan bien parecidas o iguales, pues entonces ahí hay rima. La que sí es nueva es stanza. Stanza en Spanish es verso. Ok, te lo pone aquí. Pero simplemente te está dando una definición. Para que sea un verso tiene que tener un grupo de líneas. Ok, so let's continue. And here we have a graphic example of lines and stanzas. Lines are the one in purple or violet or magenta, however you want to call this color. So let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So if I ask you how many lines does the poem Marge have, you must say 6. How do I know that information? Because I just count them. Las acabo de contar. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now, if I go back to the definition of a stanza, it says that a stanza is a group of lines forming the basic recurring metrical unit in a poem. So, if it's a group of lines, si entonces los versos son un grupo de líneas, ya yo conté mis líneas. Ahora, ¿cómo yo identifico dónde están esos versos? En clase les he dicho varias veces que if you see a significant amount of space between one line and the other. For example, let's take a look at line number 3 and line number 4. Si vemos ese espacio que hay entre la línea 3 y 4, es bastante significativo ese espacio. El espacio que tenemos aquí no es para nada el mismo espacio que tenemos entre la línea 1 y 2. Yes, I see that between line number 1 and 2 there's a space, but if you take a look at line number 3 and 4, there is a significant amount of space between those two lines. Hay un espacio bastante significativo. Así que yo los tengo que separar ahora en stanzas. Stanzas in Spanish, one more time, es versos. Stanzas son versos, ¿ok? So ya yo sé que son líneas y ahora sé que los versos están compuestos por un grupo de líneas. If I ask you how many lines does the poem have, you must say 16. ¿Cómo lo sé? Están contadas ahí todas en el violeta. From line number 1 to line number 16. How many stanzas? ¿Cuántos versos? 1, 2, and 3. ¿Cómo lo sé? Miren el espacio que hay entre cada una de estas líneas. Miren el espacio entre la línea 6 y 7 y entre la línea 12 y 13. So, entonces después de que yo conozco lo que son líneas y versos, lines and stanzas, now I need to know my rhyme schemes. Tengo que saberme esos esquemas de rima. Y para eso, pues tenemos que conocer cuáles fueron los que trabajamos en clase. Y de esos fueron 3. Tenemos end rhyme, internal rhyme y near rhyme. Ahora vamos a verlo uno por uno. End rhyme is when the rhyme is at the end of each line. Aquí tenemos un ejemplo con el poema Tulip, Tulip. Tulip is a flower, tulip is a pug. When I adopted her, she could fit into a mug. That pug and mug
They rhyme. Ellos riman, esas dos palabras. Así que, ¿y dónde están? Al final. Y me está diciendo que el esquema de rima final es cuando la rima está al final de cada línea. Ahora, si pusiéramos en práctica entonces lo que ya sabemos, vamos a decir cuántas líneas tiene este poema. Si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And then, if I want to count those stanzas, si yo quiero contar esos versos, 1, 2, and 3. ¿Ok? So, mis pasos número 1 y número 2 ya están. Sé cuántos versos hay, sé cuántas líneas hay. ¿Qué sigue? The rhyme, la rima. Les acabo de mencionar que pug y mug son dos palabras que suenan bien parecidas. Entonces, como suenan bien parecidas, vamos entonces a utilizar para esto el color verde, green. So, pug and mug, they rhyme. Also, suckle and buckle. Do and to. Let's see the next one. Internal rhyme. What happens with this one? Let's see. I got a new puppy. That much is true. She is crazy and never gets hazy. The thing with this kind of rhyme is that it's not in each line. Instead, it's within the same line. Como yo lo sé, crazy and hazy. Black and attack. Puddles and cuddle. Okay, so that's internal rhyme. It's near rhyme. And what happens with this one? Let's see. Tulip is a pug who wants to play the day away. She wants to play so long that my hair is turning gray. Away, gray. They are not the same, but they sound similar. No son iguales, pero sí son similares. Away and gray. I just want to take a nap, let me tell you. But all I hear is Tulip's toy train going choo choo, you and chew. Puppies are not easy, but I am okay with that. Since I got all this time, I guess that training isn't bad. That, bad. No es el mismo, pero es similar. La T y la D jamás y nunca van a hacer un sonido idénticos. Pero cuando leemos estas dos palabras out loud, o sea, en voz alta, sí se escucha similar. That, bad.